de estos temas y otros tenemos ya en el sistema, porque ya lo vi por ahí, a Luis Guillermo Hernández, ya saben, es mi amigo, lo conozco hace muchos años y para mí, no lo digo aquí, lo he dicho siempre, para mí es uno de los periodistas de los mejores investigadores que hay, pero además cronista, ustedes no saben, pero Luis Guillermo escribe de una forma divina, de veras, así que Luis Guillermo, ¿cómo estás? Hacía mucho que no te veía, oye, no está Vicente, pero ya sabes que soy del bomberazo, el el relevo, Luis Guillermo, ¿cómo estás? Mi querido Paco, un gusto saludarte con mucho cariño y con mucha añoranza. Efectivamente, hace mucho que no nos veíamos, hace mucho que no coincidíamos. Me da mucho gusto que estés hoy, pues conduciendo el espacio de Vicente. Seguramente, no tengo duda, lo va a hacer 1,000,000,000 de veces mejor que él. Y no Me van tengo a correr, Luis no Guillermo. tengo ni la más remota duda de que tú serás infinitamente superior a él y me da mucho gusto acompañarte. No es cierto, te mando un abrazo con mucho cariño y también le mando un abrazo con mucho cariño al Vicente, que seguramente en la noche estará ahí en Sin Censura. Me da mucho gusto también saludar a toda la audiencia de este espacio en este jueves 24 de julio, que para mí es un gusto, un placer, un honor, como siempre, coincidir en este canal que es la punta de lanza del periodismo alternativo, la punta de lanza de la comunicación sin censura y sin cortapisas. Un abrazo, querido Paco, a la orden. Luis Guillermo, mira, directito porque tú eres así. Este, ¿qué márgenes tiene la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para moverse políticamente hablando, teniendo ahí la sombra de Adán Augusto López Hernández? ¿Se debe ir, se debe quedar? ¿Qué márgenes tiene también Luisa María, alcalde Luján? ¿Qué hacer con todos esos viejos monstruos de los viejos políticos mexicanos? No solo es Adán Augusto, Ricardo Monreal, ahí lo tienes, Gerardo Fernández Noroña. ¿Qué hacer con todos ellos y qué lastre representan para la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo? Creo que ha sido un par de semanas, mi querido Paco, muy importantes para el movimiento de transformación en general y para la presidenta en particular, porque pues hay que decirlo con mucha claridad, los dos liderazgos en el Congreso, las dos figuras que en el primer tramo del sexenio constituyeron pues el eje de poder en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, prácticamente se desplomaron, Paco, prácticamente se inmolaron, se autoinmolaron. Uno, Adán Augusto López Hernández, por haber dejado pasar un tiempo valiosísimo para evitar un golpeteo mayúsculo en los medios, considerando que la nota pues se iba a morir, la nota iba pues a desaparecer tarde o temprano y que él no tendría que salir a dar explicaciones. Apostó al silencio y ese silencio hoy, 2 semanas después de que comenzó la andanada mediática en su contra, pues prácticamente amenaza con arrasarlo, mi querido Paco. Adán Augusto, un hombre del sistema, un viejo político, conocedor, que uno pensaría, no, pues se la sabe de todas, está perfectamente capacitado para enfrentar los vendavales, ahorita anda sin plumas, completamente zarandeado por los vientos que reclaman su responsabilidad, su conocimiento y su impericia en un asunto gravísimo, el que su secretario de seguridad, su brazo derecho en materia de seguridad, pues le saliera con vínculos con el crimen organizado, con la delincuencia organizada. Esto es un error catastrófico, pero aún peor, el que el propio Adán Augusto haya soslayado esta circunstancia, haya pensado que iba a desaparecer por arte de magia y que él no tenía que intervenir. Esto le ha costado prácticamente el futuro político. Y del otro lado, en el otro ámbito, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Ricardo Monreal
que también otra chucha cuerera de la política, otro hombre viejo en términos de conocimiento, otro hombre con mucha carrera detrás, que sin ningún tino, sin ninguna pertinencia, se atreve a identificar, se atreve a pensar que los medios de comunicación siguen siendo los de antes y que el escrutinio ya no es preciso y metódico como hoy, sino como el que era antes. Se va de vacaciones, intenta camuflar sus vacaciones y le salen las fotografías de su viaje internacional y tiene que recular. Pero tiene que recular cuando ya el daño está hecho. Miente, le hace al cuento, tergiversa y no nos queda más que reírnos de él por suponer que puede salir indemne de las mentiras. En medio de esta rebambaramba anuncia que ya no va a buscar cargos de elección popular, que ya no va a buscar más opciones, que se acaba su carrera e intenta construir un final de trayectoria, pues que no le queda, mi querido Paco, que no le llega. Estos errores verdaderamente de elementales, de primaria, para un político avesado como Monreal, para un político avesado como Adán Augusto, los tienen a ambos hoy en una situación muy crítica, pero la presidenta de la República lo tiene absolutamente claro. Ella no va a pagar por los errores de estos sujetos. Ella no va a ser responsable de las torpezas de estos sujetos. El deslinde que hizo ayer la presidenta de la República en el asunto Monreal me pareció, no sé cómo lo pienses tú, mi querido Paco, pero a mí me pareció demoledor en tanto que le dice, ok, cualquier político tiene derecho a irse de vacaciones, cualquier político tiene derecho a descansar, pero antes está la congruencia, antes está la austeridad y antes está el someternos todos al escrutinio público, al escrutinio de la gente y a no mentir, a no robar y a no traicionar. Me parece, en términos muy llanos, en términos políticos, un mazazo a Ricardo Monreal, un mazazo que cae directamente en su credibilidad y cae directamente en su pertinencia como líder cameral del partido en el gobierno. Y también, del otro lado, el deslinde con Adán. Se está investigando el asunto Hernán Bermúdez y se va a llegar hasta donde se tenga que llegar sin cuidar a nadie, sin tapar a nadie, sin solapar a nadie. Los dos hombres fuertes de Morena en el Congreso están pasando días críticos por sus propios dislates, por su propia responsabilidad o irresponsabilidad. Y hoy muchos nos preguntamos, este jueves 24 de julio, muchos nos preguntamos si no llegó el momento de que se hagan a un lado, de que dejen de estorbar, de que dejen de causarle tropiezos, problemas, conflictos a la cuarta transformación y se abra el camino a un nuevo liderazgo en el Congreso, a un nuevo liderazgo más afín con los nuevos tiempos, más afín con las nuevas dinámicas y sobre todo más útil a la presidenta de la República. No es casual, mi querido Paco, no es casual hoy, después de los acontecimientos que hemos visto, mi querido Paco, no es casual aquella fotografía en la que la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, tenía a su lado a ambos rijosos, peleoneros, machitos medievales que se medían uno al otro las estaturas y los milímetros, intentando ver quién podía más, quién afectaba más,
y quién pesaba más. No es casual que aquella fotografía hoy nos refleje que efectivamente ni Ricardo Monreal ni Adán Augusto López Hernández están a la altura del gravísimo reto, de la gravísima encomienda, de la delicadísima tarea que les ha conferido la Cuarta Transformación. La presidenta de la República tiene cambios pendientes en materia legislativa y no se van a detener solo porque sus dos líderes camerales están desatendiendo la tarea legislativa para ocuparse de las estupideces políticas que han cometido en las últimas semanas. Luis Guillermo y Morena, Luisa María Alcalde de Luján, yo personalmente lo he dicho, de pronto me parece que se la están comiendo los acontecimientos. Yo coincido contigo. Mira, yo he sido muy crítico a lo largo de estos años del papel de Luisa María Alcalde. Fui muy crítico de su gestión como secretaria del Trabajo, fui muy crítico de su intervención y de la intervención de su padre en el conflicto de Notimex, que derivó pues en una guerra intestina en la Cuarta Transformación entre el grupo de San Juana Martínez y el grupo de Jesús Ramírez y Genaro Villamil, etcétera. Después, cuando llegó a la Secretaría de Gobernación, al principio me pregunté, bueno, ¿y por qué? Ahora sí que, ¿qué le vio López Obrador para ponerle en la Secretaría de Gobernación? Y la verdad es que su trabajo me pareció bastante. Estábamos hablando del último tramo. El último tramo de la presidencia de López Obrador, prácticamente resueltos los asuntos de la sucesión, pero me parece que Luisa María Alcalde enfrentó el reto de ser secretaria de Gobernación de López Obrador de una manera absolutamente positiva y absolutamente útil. Fue una buena secretaria de Gobernación y el presidente López Obrador logró hacer una transición no solo ordenada, no solo muy bien estructurada, sino sobre todo tranquila hacia el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. El premio que le conferían por esta labor a Luisa María Alcalde, el conducir el partido en esta etapa de la segunda temporada de la Cuarta Transformación, me parecía absolutamente pertinente, pero no contábamos con que los grupos que se supone que no existen, las corrientes que se supone que no existen en la Cuarta Transformación, iban a poner a Morena, al partido, en una etapa de turbulencias, en una etapa de jaloneos, en una etapa de cismas, para los cuales el liderazgo de Luisa María Alcalde está quedando prácticamente pequeño, prácticamente disminuido y prácticamente sin notarse. Me parece que la inexperiencia en términos políticos, partidistas de Luisa María, que no su incapacidad, ojo, la falta de experiencia en las lides partidistas es lo que está jugando en su contra en esta circunstancia. No es lo mismo encabezar una Secretaría de Estado en la que tienes el control total del equipo, de la estructura, de las figuras, de los personajes que establecen una dinámica a tu conveniencia y bajo tu lógica, que coordinar el trabajo de un movimiento tan grande, tan variopinto, tan disímbolo, en el que prácticamente hay pues 32 liderazgos estatales y miles de liderazgos regionales, municipales, distritales. Luisa María
sin este conocimiento profundo de las estructuras nacionales del partido, se ha visto superada por las grillas internas, las grillas estatales y la convulsión natural de un partido que está cambiando, que está evolucionando. Yo no digo que sea incapaz, yo no digo que le falte talento, ojo con eso, es bien importante que se entienda eso. Yo no digo que tenga falta de destreza o de inteligencia, digo que el enorme desafío de organizar, reorganizar, estructurar, reestructurar al partido, necesitaban una figura con un conocimiento partidista mucho más profundo y mucho más firme que el que tiene Luisa María Alcalde, incluso que el que tiene el propio Andrés López Beltrán. Y creo que es un buen momento para que se reflexione sobre esta circunstancia. Si el partido en este momento es incontrolable para la presidencia, quiere decir que el partido requiere un ajuste profundo y significativo. Y quiere decir que el partido, que Morena, está viviendo horas convulsas en las que necesita un liderazgo muchísimo más firme, muchísimo más profundo y muchísimo más duro, pesado que el que ejerce Luisa María Alcalde. Creo que es un buen momento para reflexionar sobre esto. Y me parece que figuras con un conocimiento político partidista mucho más arraigado podrían aportarle mucho a esta circunstancia. Algún exgobernador, algún exdirigente pues estatal que tenga capacidad de cohesión, de comunicación, de articulación, que pueda intervenir incluso para hacer que el partido jale hacia donde tiene que jalar. Sí, yo estoy de acuerdo con Luis Guillermo. No lo digo ahora, lo dije hace tiempo. Luisa María Alcalde Luján es una mujer inteligente, ciertamente, una mujer que tiene trabajo, pero el trabajo político partidista es otra cosa. Se ha notado, Morena no ha encontrado el ritmo, no ha encontrado para dónde va, así que, ¿qué esperas en las próximas semanas, Vicente, Luis Guillermo? Porque los temas no se mueren, ya lo dijiste, no se mueren de la noche a la mañana, y ahora con los medios alternativos, esto no se va a morir, y los viejos medios no lo van a dejar morir, y no importa que reciban a Dana Augusto, no importa que reciban a Luisa María Alcalde Luján, tú y yo los conocemos, sabemos que les pueden dar una puñalada por la espalda, o como dice de mi pueblo, los pueden recibir y darle una patada por el trasero, y así que se den por bien servidos, Luis Guillermo. Yo creo que Morena necesita una revisión profunda de sus liderazgos. Pienso, por ejemplo, en los exgobernadores que acaban de dejar sus funciones, Martí Batres, Cuauhtémoc, el veracruzano, Cuitláhuac García. Pienso, por ejemplo, en el exgobernador de Puebla, incluso en líderes como Gerardo Fernández Noroña, el propio Adán Augusto López, que podrían intervenir como líderes del partido, que podrían asumir el liderazgo del partido, pues de una manera mucho más adecuada, porque conocen las labores partidistas. No estoy candidateando a nadie, ojo, no me vayan a echar a mí el brete de que estoy intentando tirar a Luisa María. No. Estoy diciendo que es un buen momento para que el partido tome una decisión partidista, una decisión interna, que le permita, uno, superar este momento de turbulencia interno, en el que evidentemente las huestes, las bases, no están trabajando de la misma manera en la que se está trabajando la dirigencia, que pueda articularse mejor esta nueva etapa de la transformación y
que respondan mejor a la necesidad que tiene el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum de articularse y de operar y de funcionar para los fines de la transformación. No estoy diciendo que Luisa María sea incapaz, pero sí estoy diciendo que requiere ayuda. Y esa ayuda tiene que venir de gente que conozca el trabajo partidista, que es muy distinto, como lo dijiste perfectamente, querido Paco, del trabajo político en el poder ejecutivo. Y creo que es ahora cuando tiene que hacerse, porque si permitimos que esta turbulencia, que esta, le llamaría quizá, este desajuste interno en Morena se prolongue demasiado, podemos llegar a la elección de 2027 con un partido en el poder prácticamente en crisis. Y eso ni le conviene al movimiento, ni le conviene a la presidenta, ni le conviene al propio Morena. Es un buen momento para ajustar las tuercas y reconocer que la tarea le quedó un poco grande a Luisa María y que eso no significa que perdamos a una figura de renombre como ella, sino que hay opciones para las que no necesariamente es total y absolutamente idónea y otras para las que sí. Ojalá un enroque, que alguien de los exgobernadores deje el gabinete y se vaya al partido y Luisa María regrese al Ejecutivo, podría ser una buena solución, pero bueno, yo nada más lo digo por hablador que soy. Luis Guillermo, pues no, no es un hablador, la verdad, lo conozco desde 1997, hemos trabajado juntos en muchos periódicos, en muchos proyectos, y yo insisto, lo digo aquí, lo he dicho siempre a donde estoy, Luis Guillermo es un periodista de completo, de pies a cabeza, y siempre me da gusto así, yo te dejo un abrazote, ya sabes que de la estima por ti, de mi cariño por ti, Luis Guillermo, por todo lo que hemos pasado, y ahora nos encontramos aquí de vez en cuando, así que me da muchísimo gusto. ¿A dónde te buscamos? Además de la sexta, ya lo saben, ¿sí? ¿A dónde te encontramos? Muchas gracias, tío Paco. El respeto y el cariño es mutuo. Y bueno, a la gente que nos ven sin censura, ya lo saben, estoy ahí en mi espacio. Se llama como yo, Luis Guillermo Hernández, Sexta W, mi canal de YouTube, y en mis plataformas, en X, en Facebook, como Luis G. Hernán o como Sexta W. Los jueves aquí, en Sin Censura, con mi querido Vicente Serrano, con mi querido Paco y con todo el equipo de este canal. Y pues también donde se pueda, cuando se pueda, en los espacios, siempre en los espacios alternativos donde intentamos hacer periodismo desde otra opción, con otra visión y por supuesto sin límites, sin chayote y sin dueños. Muchas gracias, Paco, te mando un abrazo. Y por cierto, felicitaciones, he visto tu programa, tu canal con Norman y con nuestro estimado Jaime, y la verdad es que están haciendo un trabajo muy, muy, muy bueno. Te felicito, los felicito a los tres, y qué bueno que podemos seguir construyendo alianzas en estas plataformas. Luis Guillermo, un abrazote, te vas, pero yo me quedo un rato porque sé que ya está Nacho Rodríguez, titular del canal El Chapucero en YouTube. De hecho, Nacho Rodríguez, yo no sé, en mi casa lo conocen como El Chapucero. Si yo les digo Nacho Rodríguez, me van a decir,